Paz y bien, un saludo en los corazones de Jesús y María para todos. Bien, entonces, dado que existe un antes y un después, existe un Antiguo Testamento y existe un Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios ha establecido una alianza con el pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento, Cristo ha establecido una alianza con el pueblo cristiano. Entonces, dado esto, vamos a poder comprenderlo. Pero vamos a iniciar el desarrollo de este importante tema con una evaluación. ¿Por qué? Porque necesitamos saber más o menos qué tan bien estamos de conocimiento en cuanto a las Sagradas Escrituras. Sabemos muy bien que muchos de nuestros hermanos separados acostumbran hacernos preguntas como ¿en dónde está en la Biblia? ¿O sabía usted que en la Biblia dice esto o lo otro? Que le prohíbe hacer esto o lo otro. Su fe no está fundamentada en las Sagradas Escrituras. Y muchas veces como católicos quedamos, wow, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tenemos ese conocimiento bíblico y de las Sagradas Escrituras. Entonces vamos a iniciar con un pequeño autoexamen. Cada uno se va a responder de manera honesta y sincera las siguientes preguntas. Pregunta número 1. En la Biblia católica dice que debemos guardar el sábado en vez del domingo. Cada uno se va a responder. Muy bien. Pregunta número 2. ¿Dice la Biblia que al infierno van a ir buenos y malos? ¿Sí o no? Pregunta número 3. ¿Dice la Biblia que los muertos están como dormiditos, que no entienden nada, que no escuchan nada? ¿Sí o no? Muy bien. Pregunta número 4. ¿Dice la Biblia católica que debemos pagar el diezmo obligatoriamente y si no, nos vamos al infierno? Me imagino que está contestando cada uno allí, ¿cierto? Muy bien. Y pregunta número 5. ¿Dice la Biblia que comer carne de cerdo es pecado? ¿Sí o no? Muy bien. Espero que cada uno haya contestado estas preguntas de manera honesta y sincera. Porque resulta que la respuesta para todas estas preguntas que acabamos de hacer es sí. Así es. Cada una de estas preguntas, la respuesta es que sí. La pregunta correcta, hermanos, es ¿en qué parte de la Biblia dice eso? ¿Cierto? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Pues bien, todas esas cosas están en el Antiguo Testamento. Hermanos, muchas de las cosas que nos vienen a cuestionar sobre nuestra fe en repetidas ocasiones están en el Antiguo Testamento. Nos dicen, ¿ve que eso sí está en la Biblia? Y nos preguntan, ¿para usted la Biblia es palabra de Dios? Y obviamente los católicos vamos a responder que sí, la Biblia es palabra de Dios. El punto es, ¿debemos creer que todo lo que dice la Biblia es verdad? Pues sí, y la Iglesia también lo afirma. Todo lo que dice la Biblia es verdad. El punto es que hay muchas cosas que ya no aplican para los cristianos del Nuevo Testamento. Ejemplo. Si nos vinieran a cuestionar con el Antiguo Testamento, dígale a esta persona que también en el Antiguo Testamento dice que hay que circuncidarse y de adulto y sin anestesia para que los vean cogiéndose de pies. Por eso, lo siguiente que voy a decir puede que incluso pueda sonar un poco grosero para un hermano separado, pero es la verdad. No basta, ojo, no basta con que esté en la Biblia. No basta con que esté en la Biblia. Aunque la Biblia dice muchas cosas, hay cosas que solo aplican para el pueblo de la antigua alianza, es decir, el pueblo de Israel.
Pero tampoco significa esto que los católicos despreciemos el Antiguo Testamento. Por supuesto que no. Cada vez que usted va a misa, verá que se lee el Antiguo Testamento, se leen los Salmos, se leen epístolas, pero también verá que en la liturgia de todas las lecturas hay una que tiene un lugar más solemne, más importante, y es el Evangelio. ¿Por qué? Porque nos habla de Jesús. Los católicos creemos que el Evangelio es el corazón de la Biblia. Ejemplo, si bien es cierto, la Biblia dice que el que no paga el diezmo le roba al Señor, tratándose de un versículo de Malaquías y el favorito de muchos pastores evangélicos, resulta que en Mateo 10, versículo 8, Jesús, cuando manda a predicar a los apóstoles, les dice: curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Es un ejemplo, pues, para ver que una cosa es lo que dice el Antiguo Testamento y cómo puede aplicarse al Nuevo Testamento, ya como debe aplicarse para los cristianos. Muy bien, nuestro maestro principal es Jesús y podemos leer en el texto de la transfiguración lo siguiente. Dicen en Lucas 9, versículo 30 y 35, he aquí que conversaban con él dos hombres, que eran Moisés y Elías. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi hijo, mi elegido, escuchadle. Así pues, cuando alguien escucha que hay que guardar el sábado, escucha a Moisés. Que no se puede comer carne de cerdo, escucha a Moisés. Es decir, que está siguiendo el Antiguo Testamento, pero la Escritura nos dice que hay que seguir a Cristo Jesús. Para entender la Escritura plenamente, debe hacerlo a través de las palabras de Cristo. ¿Para qué tenemos entonces el Antiguo Testamento? ¿Deberíamos quitarlo de la Biblia? ¿Tiene valor todavía el Antiguo Testamento? No podemos quitarlo porque es palabra de Dios. Entonces debemos entender qué lugar tiene en las Sagradas Escrituras el Antiguo Testamento. Para esto vamos a utilizar un ejemplo, algunos ejemplos bonitos para poder entenderlo de la mejor manera. El Antiguo Testamento es llamado en las Sagradas Escrituras como la ley y los profetas, es decir, de esa manera la llamaban Jesús y los apóstoles cuando leían las Escrituras en las sinagogas. A esto se le llamaba la ley y los profetas. Y esta, a su vez, siempre anunció a Cristo Jesús. ¿Quién se convierte en el protagonista indiscutible? Cristo Jesús, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Porque la ley y los profetas nos anunciaban al Mesías. Por lo tanto, debemos aprender a identificar las figuras del Antiguo Testamento y cómo nos hablan de Jesús, es decir, del Mesías. El Antiguo Testamento representa entonces una superación de costumbres antiguas. Ahí viene el ejemplo. En la antigüedad, antes de la ley de Moisés, antes de los profetas, lo que teníamos era el mundo pagano. Y en este se veían unas prácticas no muy religiosas, no muy conformes con la ley del Señor. Luego viene el Antiguo Testamento, superando al mundo pagano. Y luego viene Cristo en el Nuevo Testamento, superando el Antiguo Testamento. Ejemplo, en alguna época usted fue un niño, ¿cierto? Una niña. Y vivió lo que tenía que vivir en esa edad sin poderse saltar esa etapa. Juegos, jolgorios, cero preocupaciones, cero responsabilidades, amiguitos por todo lado, etc. Hablando de una niñez normal. Pero de un momento a otro, usted entra a la escuela, aprende a leer, aprende a escribir y demás. Allí usted se supera, pues aprender a leer, aprender a escribir es superarse. Pero resulta que si usted quiere seguir avanzando,
entra al colegio. ¿Se anula lo que usted aprendió en la escuela? No, más bien la escuela sirve de base para entrar al colegio. Sucede lo mismo con el mundo pagano, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el mundo pagano, si alguien le hacía daño a usted, usted tenía derecho a matarlo. Luego viene el Antiguo Testamento y dice, no es así tan sencillo. Entonces se monta lo que era la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Si usted me hace daño a mí, yo tengo el derecho, justicia y ley de cobrarme de la misma forma. Pero luego viene Cristo y nos dice, no. Si te dan en una mejilla, pon la otra. ¿Significa esto que me debo dejar pegar otra vez? No. Significa que debo perdonar al que me ha hecho el daño, pero sin querer decir tampoco que en el caso de un criminal no deba yo poner la denuncia y deba igual comparecer ante la justicia. Es perdonar sin guardar rencor. Qué difícil, ¿verdad? Eso es de lo que más nos cuesta. Y por eso decimos en el Padre Nuestro, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cristo nos enseña algo que supera la ley, el perdón, el amor. Otro ejemplo es que en el mundo pagano se creía en muchos dioses, un dios para cada cosa. Luego viene el Antiguo Testamento y nos dice que no, que es un solo Dios. Pero viene Cristo en el Nuevo Testamento y nos revela algo superior. Sí, es un solo Dios en tres divinas personas. La Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero. ¿Por qué debemos leer entonces el Antiguo Testamento? Resulta que Jesús nos hizo una advertencia en Mateo 5, versículo 17. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Otras traducciones dicen, sino que he venido a dar perfección. De hecho, nadie en el Antiguo Testamento pudo cumplir de tal manera con la ley. Cristo, al cumplir la ley, la supera. Todo lo anterior fue un preámbulo para entender cómo se interpreta la Biblia en relación a ambos testamentos. 1. La Biblia no es de interpretación personal. Lo repito para que no se nos olvide. La Biblia no es de interpretación personal. Si lo fuera, la Biblia lo diría. Pero de lo contrario, no. Por tanto dice 2 de Pedro 1:20. 2 de Pedro 1:20. Pero ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. ¿Qué es lo que sucede con todas las iglesias que se dicen ser cristianas, pero que no comparten la misma enseñanza? Que cada quien ha interpretado la Biblia de forma personal o privada. Fíjense cómo lo dice el apóstol San Pedro hablando de las cartas que escribía San Pablo. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Lo escribe también en todas las cartas cuando habla en ellas de esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Veamos pues que, aunque hay pasajes bíblicos muy hermosos y que nos pueden ayudar a nuestro crecimiento espiritual, no es tan fácil interpretarla, si no tienen bases sólidas. Y en esto entendemos por qué tanto católico poco firme en la fe se termina saliendo de la iglesia. Ejemplo, los padres de nuestra patria, hablando de Colombia, nos dejaron un documento hermoso llamado la Constitución Política. Imaginemos que en ellos hubiesen dicho,
De ahora en adelante todo abogado puede interpretar la Constitución como le parezca. ¿Qué pasaría? Un desorden. Y cada quien querría interpretar a su amaño. Pero por eso existe un intérprete llamado la Corte Constitucional. Ahora bien, ¿cree usted que Dios en su infinita sabiduría iba a ser tan irresponsable de decir: cristianos, ahí está la Biblia, juéguensela? Hombre, no. Dios es infinitamente sabio y sabía que se necesitaría una autoridad para interpretar la Sagrada Escritura. ¿Qué autoridad dejó entonces Dios para interpretar las Sagradas Escrituras? Tome nota, Mateo 18:18. Yo os aseguro, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Cristo les da esa autoridad a los apóstoles, pero en especial a Pedro. Porque si bien es cierto, en Mateo 18:18 lo dice a todos los apóstoles, en Mateo 16, versículo 19, se lo dice solo a Pedro. Y además de eso, le dio la autoridad, es decir, las llaves del reino de los cielos. Hay algo que es bellísimo del judaísmo de la antigua alianza, y la idea es que pueda compartirlo pues aquí con ustedes en temas más adelante. Entonces, cuando usted entiende el pensamiento de los judíos, es hermoso para poder entender mejor la fe católica, porque no ha quedado anulada la ley y los profetas, sino que ha llegado a su cumplimiento. Entonces, resulta que cuando usted investiga al pueblo judío y le pregunta, por ejemplo, a un rabino, ¿qué significa atar y desatar?, el rabino o el judío lo entiende y le va a responder que es la autoridad que se le da a los maestros de la ley para interpretar la Sagrada Escritura. Entonces, Jesús estaba diciendo a los apóstoles: ustedes tienen la autoridad para interpretar las Sagradas Escrituras. Muy bien, es por eso que en el Catecismo de la Iglesia Católica, desde los numerales 85 hasta el 133, se nos habla de la autoridad y la interpretación de la Iglesia. La interpretación personal de la Biblia te hace protestante. Hay que leer la Biblia en su contexto, discernir para encontrar allí el mensaje de salvación para mi vida. Esto es lo que enseña la Iglesia Católica, y en ese orden de ideas se recomienda la práctica habitual de la lección divina, la cual practicaban también los santos. Un texto fuera de contexto nos lleva a un pretexto. Ojo, y no solo hablamos del contexto del capítulo o del versículo, sino incluso del libro que se está leyendo. Hay que comprender muy bien a quién se le dijo, por qué se le dijo, para qué se le dijo, en qué idioma estaba escrito originalmente. Son muchos los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de poder llevar una correcta interpretación de la Biblia. La Biblia hay que leerla en su tiempo y en su cultura. Veamos el numeral 110 del Catecismo de la Iglesia Católica. Allí se nos habla de que Cristo usó un lenguaje en su tiempo y en su cultura. Incluso Dios es tan bonito y tan hermoso que se acomoda a la cultura y tiempo que tenemos los seres humanos. Pónganse a pensar que también se acomoda Dios a los tiempos, que cuando estaban en tiempos de Moisés, las tablas de la ley fueron dadas en tablas de barro, de arcilla. Si hubiese sido en esta época, imagínense entonces cómo hubiera sido. O pensándolo de esa manera, imagínense que Dios le hubiera dado a Moisés los 10 mandamientos en una USB. Hubiera hecho el pobre Moisés, ¿cierto? Entonces Dios se acomoda siempre a la cultura y al tiempo de los seres humanos. Si usted le pregunta a un judío
sobre lo que Cristo ha dicho, sobre lo que Cristo dice, sobre lo que Cristo dijo, pues lo entendería. ¿Por qué? Porque lo entiende dentro de su cultura. Pero si usted lo aplica al siglo XXI, entonces queda más perdido que embolatado. Ejemplo, cuando Cristo dijo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos, ¿significará entonces que todos los ricos se han ido al infierno? No, Cristo no está haciendo tal condena. Lo que el Señor está enseñando ahí, dada la cultura de la época, es sobre la humildad y reconocer a Dios por encima de todo. El ojo de aguja es una especie de pórtico o cueva pequeñita, chiquita. Para que un camello pase por ahí tenía que arrodillarse, arrastrarse. Por eso la enseñanza es sobre la humildad. ¿Bien? ¿Qué significa una prefiguración? Es algo que sucedió en el Antiguo Testamento y que luego se cumple en el Nuevo Testamento. Algunos ejemplos. Adán es tipo de Jesús. Jesús es el nuevo Adán. Romanos 5:14 dice, con todo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán es el primero que pecó y provocó la caída de la raza humana, y Jesús es el primero que cumple toda la ley y redime a la raza humana. Otro, Primera de Corintios 15, versículo 22. Pues del mismo modo que Adán, mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Otro ejemplo de una prefiguración del Antiguo Testamento que se cumple en el Nuevo. Isaac, prefigura de Cristo. Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo en sacrificio. Génesis 22, versículos del 6 al 8. Dice que Isaac tomó la madera del sacrificio y se la llevó a la montaña. Cuando iba de camino le preguntó Isaac a su padre Abraham, Padre, ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham le dice que Dios proveerá el sacrificio. Esas palabras se cumplen en Cristo. Jesús, al llevar la madera, cruz, del sacrificio hacia la montaña, Calvario. Muy bien. Otro, el diluvio, prefigura del bautizo. Dice en Primera de Pedro 3, del versículo 20 al 21. En otro tiempo, incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua, a esta corresponde ahora el bautizo que os salva y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo. Conclusión, en el Nuevo Testamento está oculto el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es revelado el Antiguo Testamento. Las figuras del Nuevo Testamento superan las del Antiguo Testamento. Jesús es superior a Adán y a Isaac. El bautizo es superior al diluvio. El Evangelio es el corazón de la Biblia. La palabra de Dios no es solamente un libro, es una persona y se llama Jesucristo. Un último ejemplo sería el hecho de una sombra. Yo aquí, en mi mano, puedo observar las uñas, puedo observar los dedos, puedo observar detalles, mientras que en la sombra, aunque surge al mismo tiempo que mi mano, yo en la sombra no puedo observar los detalles de las uñas, de las huellas, muchos detalles, ¿ya? Por tanto, sería semejante pensar que la sombra sería como el Antiguo Testamento y ya la mano sería el Nuevo Testamento, donde se nos revela y donde podemos comprender mucho mejor muchas de las cosas que ocurrieron en el Antiguo Testamento, que simplemente serían como una sombra de lo que hoy en día podemos comprender, que es la revelación divina. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y que María Santísima los cubra con su manto maternal.